Hay una escena en el Antiguo Testamento que la mayoría de las iglesias nunca ha predicado. Una escena que aparece en apenas unos pocos versículos del primer libro de Samuel, pero que lleva dentro de sí una de las revelaciones más perturbadoras y más profundas sobre la naturaleza de la obediencia, sobre lo que Dios realmente exige de sus siervos, y sobre la diferencia entre la religión que parece correcta a los ojos humanos y la obediencia que Dios considera aceptable. Es una escena que involucra a un profeta anciano, a un rey derrotado y a una espada. Y cuando entiendas lo que realmente sucedió en ese momento y por qué sucedió, nunca más vas a leer la historia de Samuel y Saúl de la misma manera. Samuel era viejo. El texto no lo esconde. Era el último de los jueces de Israel, el hombre que había ungido al primer rey de la nación, el profeta que había escuchado la voz de Dios desde niño en los corredores del tabernáculo en Silo, el mismo hombre que había llorado toda la noche cuando Dios le avisó que rechazaría a Saúl. Y ahora, en este momento específico, ese hombre anciano levantó una espada y ejecutó a un rey delante del Señor en Gilgal. No por ira, no por venganza personal, sino porque Dios lo exigía y nadie más había tenido la obediencia de hacerlo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar hoy no es solamente una historia de guerra del mundo antiguo. Es una lección sobre lo que Dios considera obediencia completa, sobre el peligro de obedecer a medias y sobre por qué Dios a veces exige de sus siervos cosas que ningún ser humano elegiría hacer por cuenta propia. Para entender el peso de lo que sucedió en Gilgal ese día, necesitas entender quién era Agag y qué representaba. Agag era el rey de los amalecitas, el pueblo que en la tradición bíblica y en la memoria colectiva de Israel representaba algo mucho más profundo que un enemigo político o militar. Los amalecitas habían sido el primer pueblo en atacar a Israel después de la salida de Egipto, cuando el pueblo recién liberado estaba exhausto, hambriento y vulnerable en el desierto. Éxodo capítulo 17 describe ese ataque con una claridad que deja ver la maldad de su naturaleza. Los amalecitas no atacaron al frente del ejército israelita, sino que atacaron por detrás, donde iban los más débiles, los más cansados, los que no podían defenderse. Deuteronomio capítulo 25 versículo 18 lo confirma. Atacaron a los rezagados, a todos los débiles que iban detrás, cuando estabas cansado y agotado, y no tuvieron temor de Dios. Esa memoria no era simplemente histórica para Israel, era teológica. Los amalecitas representaban en la conciencia del pueblo la maldad que no teme a Dios, la violencia que golpea al más débil, la crueldad sin restricción moral. Y Dios, en respuesta a ese primer ataque en el desierto, había pronunciado una palabra que quedó registrada en el texto sagrado y que resonaría durante siglos en la memoria de Israel. En Éxodo capítulo 17 versículos 14 al 16, Dios le dijo a Moisés que escribiera esto como memorial en el libro: borraré completamente la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés construyó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte, y dijo: la mano está sobre el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esta no era una orden militar ordinaria, era una declaración divina que atravesaba generaciones, una instrucción que Israel cargaba en su memoria colectiva como parte de su identidad como pueblo de Dios. Y fue en el contexto de esa declaración que siglos después, cuando Saúl fue ungido rey, Dios transmitió por medio del profeta Samuel una orden específica y sin ambigüedad. El texto de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3, es uno de los más difíciles de leer en toda la Biblia, precisamente porque no deja espacio para la interpretación cómoda. Samuel fue a Saúl y le dijo: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel.
Ahora pues, escucha las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: he resuelto castigar lo que Amalec hizo a Israel, que se le puso delante en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec, y destruye por completo todo lo que tiene. No lo perdones, sino que mata a hombres y mujeres, a niños y a los que maman, a bueyes y ovejas, a camellos y asnos. La orden era total, absoluta, sin excepciones. En el lenguaje bíblico hebreo, esta instrucción se llama Jerem, que significa destrucción consagrada, dedicación completa a Dios. El Jerem no era crueldad arbitraria. Era el reconocimiento de que en ciertos casos específicos, definidos por Dios mismo, la misericordia humana hacia el enemigo podía convertirse en desobediencia hacia Dios. Era la afirmación de que hay momentos en la historia en que la soberanía divina exige una acción que va más allá de lo que la compasión humana naturalmente elegiría. Saúl salió a la batalla y venció a los amalecitas. El texto dice que derrotó a Amalec desde Javilá hasta Sur, que está frente a Egipto. Fue una victoria militar completa y total. Pero entonces sucedió lo que cambiaría el destino de Saúl para siempre. Saúl perdonó a Agag, el rey de los amalecitas, con vida, y el pueblo se llevó lo mejor de las ovejas, los bueyes, los animales engordados, los carneros y todo lo bueno, sin querer destruirlos. Solamente destruyeron lo que era inútil y de poco valor. El texto es brutalmente honesto sobre la motivación. No fue un error de comprensión, no fue una interpretación diferente de la orden divina. Fue una decisión deliberada de preservar lo que parecía valioso y destruir solamente lo que no tenía utilidad. Saúl y el pueblo hicieron exactamente lo que los seres humanos hacemos cuando la obediencia nos cuesta demasiado. Obedecieron en lo que era conveniente y modificaron la orden en lo que requería sacrificio real. Y entonces Dios habló a Samuel. Y lo que Dios dijo en ese momento es una de las declaraciones más solemnes y más dolorosas de todo el Antiguo Testamento. Me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El texto de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 11, dice que esto entristeció a Samuel y que clamó a Dios toda la noche. Esa imagen merece detenerse. Samuel, el profeta que había ungido a Saúl, el hombre que había creído en ese rey, que había orado por él, que había sido su guía espiritual desde el principio, clamó a Dios toda la noche. No durmió, no descansó. Pasó la noche entera en intercesión, en dolor, en la lucha de quien sabe que algo irrecuperable está a punto de suceder y que ya no puede cambiarse. El profeta ya sabía antes de ir a encontrar a Saúl lo que tendría que decirle. Y esa noche de clamor no era de un hombre frío cumpliendo un deber religioso. Era de un hombre que amaba a Saúl, que había invertido su vida en ungirlo y guiarlo, y que ahora tenía que ser el mensajero del rechazo divino. A la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Y Saúl lo recibió con una declaración que resume perfectamente el problema de la obediencia incompleta. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: «Bendito seas tú del Señor. He cumplido la palabra del Señor». Y Samuel respondió con una pregunta que atravesó como espada el autoengaño de Saúl. «Pues, ¿qué es este balido de ovejas que llega a mis oídos y el bramido de bueyes que yo escucho?» Saúl había dicho que obedeció. Saúl creía que había obedecido. Pero las ovejas que se escuchaban detrás de él eran la evidencia irrefutable de que la obediencia había sido parcial, conveniente, recortada en los bordes donde costaba demasiado. Y entonces Saúl intentó justificarse con el argumento que hasta hoy es la excusa más común de la desobediencia religiosa. El pueblo las tomó de lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlas al Señor, tu Dios. El pueblo,
La culpa era del pueblo. El sacrificio era para Dios. La intención era buena. Todo sonaba razonable. Todo sonaba incluso piadoso. Y fue exactamente en ese momento que Samuel pronunció las palabras que se han convertido en uno de los versículos más citados y menos entendidos de toda la Biblia. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como iniquidad e idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Esta declaración de Samuel no era solamente un juicio sobre Saúl, era una revelación sobre la naturaleza de Dios que rompía con toda la lógica religiosa del mundo antiguo. En las culturas que rodeaban a Israel, los dioses se complacían con sacrificios abundantes, con ofrendas costosas, con rituales elaborados. La religión era esencialmente una negociación entre el ser humano y la divinidad, donde el volumen y la calidad de la ofrenda determinaba el nivel de favor divino. Saúl había operado dentro de esa lógica, había traído animales para sacrificar, había reservado lo mejor para Dios, según su propia interpretación. Y la respuesta divina a través de Samuel fue demoledora. Eso no es lo que yo pedí. Lo que Dios pedía era obediencia, obediencia completa, sin modificaciones, sin ajustes convenientes, sin la racionalización de que la intención piadosa puede sustituir la acción específicamente ordenada. Y esa revelación tenía implicaciones que iban mucho más allá de la batalla contra los amalecitas. Tenía implicaciones sobre la naturaleza de la relación entre Dios y su pueblo, sobre lo que significa servir a un Dios que habla con precisión y que espera que sus palabras sean cumplidas con la misma precisión con que fueron pronunciadas. Saúl respondió a la declaración de Samuel con una confesión que llegó demasiado tarde. Confesó que había pecado, que había tenido miedo del pueblo y había obedecido su voz, que había escuchado a los hombres en lugar de escuchar a Dios, y pidió a Samuel que lo perdonara y que lo acompañara para adorar al Señor. Y entonces Samuel pronunció algo que sellaba definitivamente el destino de Saúl. El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Fue en ese momento, cuando la conversación entre Samuel y Saúl llegaba a su punto más tenso, cuando estaba todo dicho sobre el rechazo divino y el futuro del reino, que sucedió la escena que nadie predica. Saúl le pidió a Samuel que al menos lo honrara delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel, que regresara con él para adorar al Señor. Y Samuel volvió tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Y entonces Samuel dijo: «Traedme a Agag, rey de Amalec». Agag se acercó a Samuel. El texto hebreo en este punto usa una palabra cuya traducción ha sido debatida durante siglos. Algunas versiones dicen que vino alegremente, otras que vino temblando. Lo que el contexto deja claro es que Agag pronunció una frase que revela lo que estaba pensando en ese momento. Seguramente la amargura de la muerte ya pasó. El rey amalecita creía que su vida estaba a salvo, que lo peor había pasado, que el hecho de que Saúl lo hubiera perdonado significaba que viviría. Y Samuel respondió: «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará sin hijo entre las mujeres». Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Este es el momento que la Iglesia raramente examina con la profundidad que merece. Un profeta anciano, que no era guerrero ni soldado, que había pasado su vida escuchando la voz de Dios y comunicándola al pueblo, tomó una espada y ejecutó a un rey. No lo hizo con placer, no lo hizo desde la ira,
Lo hizo porque Dios había dado una orden específica, y esa orden no había sido cumplida por quien tenía la autoridad de cumplirla. Y el profeta tomó sobre sí mismo la responsabilidad de completar lo que la obediencia incompleta de Saúl había dejado sin hacer. La tradición judaica, específicamente el Talmud Babli, en el Tratado de Yoma, reflexiona sobre el episodio de Agag con una perspectiva que la Iglesia cristiana raramente ha considerado. Los rabinos señalan que la demora en ejecutar a Agag tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de ese día en Gilgal. Según la genealogía que aparece en el libro de Esther, Amán el Agageo, el enemigo que siglos después intentó exterminar a todo el pueblo judío en el imperio persa, era descendiente de Agag. La misericordia mal aplicada de Saúl al perdonar al rey amalecita sembró una semilla que germinó generaciones después en la forma de la amenaza más grave que el pueblo judío enfrentaría hasta ese momento de su historia. Lo que Saúl perdonó en Gilgal casi destruyó a Israel en Persia. Esta perspectiva rabínica no está afirmando que Amán sea directamente hijo biológico de Agag, en sentido estricto. Está señalando algo teológicamente más profundo, que la obediencia incompleta tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del momento de la desobediencia, que lo que dejamos sin resolver por conveniencia o por compasión mal dirigida puede regresar multiplicado en las generaciones que siguen. La decisión de Saúl no afectó solamente a Saúl, afectó al pueblo entero durante siglos, y es aquí donde la cena de Samuel en Gilgal deja de ser un episodio del pasado remoto y se convierte en una palabra para el presente. Porque el problema de Saúl no fue que fuera un hombre malvado. Saúl no era un hombre malvado. Era un hombre que obedecía cuando la obediencia era conveniente y modificaba la orden cuando la obediencia costaba demasiado. Era un hombre que usaba el lenguaje de la devoción, el sacrificio para el Señor tu Dios, para encubrir la realidad de la desobediencia. Era un hombre que se convencía a sí mismo de que la intención piadosa era equivalente a la obediencia específica. Y Dios, a través de Samuel, dijo que no era así. Lo que Dios quería transmitir a través de esta historia, lo que quería que Israel entendiera y que nosotros entendamos hoy, es que la obediencia a medias no es obediencia. Es una forma sofisticada de desobediencia que se disfraza de devoción. Es el peligro más sutil y más común que enfrenta cualquier persona que se llama a sí misma creyente. No es la rebelión abierta ni el rechazo explícito de Dios lo que destruyó a Saúl. Fue la obediencia selectiva, la que cumple lo que es cómodo y ajusta lo que cuesta. Samuel entendió esto, por eso tomó la espada, no porque disfrutara de la violencia, no porque fuera un hombre cruel, sino porque entendía que la obediencia al Dios, que habla con precisión, requiere una respuesta igualmente precisa. Y que cuando el rey ungido para cumplir la orden de Dios falló en hacerlo, alguien tenía que completar lo que la soberanía divina había decretado. Samuel fue ese alguien, y en ese acto que parece tan contrario a la imagen del profeta manso y apacible que predicamos en nuestras iglesias, está una de las revelaciones más importantes sobre el carácter de quien sirve verdaderamente a Dios. El siervo de Dios no elige sus obediencias, las cumple todas, incluso las que nadie elegiría cumplir si tuviera la opción. Después de ese día en Gilgal, el texto dice algo que es quizás más doloroso que todo lo que precedió. Samuel nunca más fue a ver a Saúl hasta el día de su muerte, aunque Samuel lloraba por Saúl. Y el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Samuel lloró por Saúl hasta el día de su muerte. El profeta que había ejecutado al rey amalecita y pronunciado el rechazo divino sobre el rey de Israel, cargó hasta su último aliento
El peso de ese amor no correspondido, de esa relación que pudo haber sido diferente y no fue. Samuel no era indiferente al dolor de Saúl, lo amaba, y precisamente porque lo amaba, entendía la tragedia de lo que había sucedido con una profundidad que ningún observador externo podría alcanzar. Esa es la escena más impactante del libro de Samuel. No porque sea la más violenta, sino porque es la que revela con mayor claridad lo que está en juego cuando un ser humano decide obedecer a medias. Revela el dolor de Dios ante la desobediencia de quien fue ungido para servir. Revela el dolor del profeta ante la caída del rey que él mismo había ungido. Y revela la seriedad absoluta con la que Dios trata la palabra que pronuncia. Una seriedad que no se dobla ante la conveniencia humana, ante la presión del pueblo, ni ante las intenciones piadosas que pretenden sustituir a la obediencia específica. Hoy, miles de años después de ese día en Gilgal, la pregunta que esta historia hace a cada persona que la escucha sigue siendo la misma. ¿En qué área de tu vida estás trayendo las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor mientras conservas a Agag con vida? ¿Qué orden específica de Dios has cumplido a medias porque cumplirla completamente te costaría demasiado? ¿Qué estás preservando bajo el argumento de que la intención es buena cuando Dios te ha pedido algo diferente? Samuel tomó la espada porque nadie más lo hizo, y Dios lo honró por eso. No porque matar sea bueno en sí mismo, sino porque la obediencia completa, incluso cuando cuesta todo, es lo que Dios llama fidelidad. Pero hay algo más en esta historia que la mayoría de las lecturas superficiales no alcanzan a ver, y que tiene que ver con el momento específico en que Samuel le dice a Saúl la razón del rechazo divino. Cuando Samuel pronunció las palabras, «Porque desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey». Saúl respondió con una confesión que en apariencia sonaba genuina. Dijo, «He pecado». Y luego agregó algo que revela la raíz más profunda de su problema. «Tuve miedo del pueblo y obedecí su voz». Tuve miedo del pueblo. Esa frase es la clave de todo. Saúl no desobedeció a Dios porque no creyera en Dios. No desobedeció porque fuera un hombre sin fe. Desobedeció porque en el momento decisivo la presión de las personas que lo rodeaban pesó más que la voz del Dios que lo había ungido. El juicio del pueblo sobre lo que era valioso, las ovejas y los bueyes que valía la pena conservar, la conveniencia colectiva de no destruir lo que podía aprovecharse, todo eso se interpuso entre Saúl y la obediencia completa que Dios requería. Y este es precisamente el patrón que se repite en la historia de todo aquel que comienza bien en el camino de Dios y termina siendo rechazado. No es el ateísmo lo que destruye a los ungidos de Dios. Es el temor al juicio humano. Es el peso de lo que la gente va a pensar, de lo que el pueblo va a decir, de si la decisión de obediencia completa va a ser entendida o aplaudida por quienes nos rodean. Saúl tenía miedo del pueblo, y ese miedo fue más poderoso que su fe en el Dios que había separado el Mar Rojo y que había derribado los muros de Jericó ante sus padres. La tradición rabínica preserva un concepto que, aplicado al caso de Saúl, ilumina su error con una claridad que cualquier lector moderno puede reconocer en su propia vida. Ese concepto es Kavod HaBeriot, el honor que le debemos a los demás seres humanos, un valor real y profundamente arraigado en la enseñanza judía que aparece en el Talmud Babli, en el Tratado de Berachot. Los maestros de Israel enseñaban que este honor es sagrado, pero también que tiene un límite preciso. No puede convertirse en la razón por la que se desobedece a Dios. Cuando el respeto por la opinión humana se vuelve más poderoso que la obediencia a la palabra divina, un valor legítimo se convierte en un ídolo. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Saúl.
Saúl cruzó esa línea y pagó el precio más alto que un ungido puede pagar: perder la unción. Pero hay otro personaje en esta historia que raramente recibe la atención que merece, y cuya presencia en el texto revela algo fundamental sobre cómo Dios trabaja cuando sus siervos ungidos fallan. Ese personaje es el propio Samuel, porque Samuel, después de pronunciar el rechazo de Saúl, no se fue a su casa a descansar. No delegó la tarea en alguien más joven o más fuerte. No envió soldados a hacer lo que el rey debía haber hecho. Samuel mismo, con la edad que tenía, con el peso de los años de profecía sobre sus hombros, con el dolor de esa noche entera de llanto todavía fresco en su corazón, tomó la espada y completó lo que Dios había ordenado. Eso dice algo sobre Samuel que ningún sermón puede reemplazar. Dice que el siervo de Dios que entiende la seriedad de la obediencia no transfiere su responsabilidad cuando se vuelve incómoda. No busca excusas, no espera que las circunstancias cambien. Hace lo que tiene que hacer, aunque le cueste, aunque no lo entienda completamente, aunque nadie lo vaya a aplaudir por ello. Y hay una última dimensión de esta historia que conecta directamente con el tiempo en que vivimos. El rechazo de Saúl no fue solamente el rechazo de un rey individual. Fue el comienzo de la búsqueda del hombre según el corazón de Dios, la frase que Dios usaría para describir a David, el rey que vendría después. El fracaso de Saúl preparó el camino para David. La obediencia incompleta del primero abrió el espacio para la unción del segundo. Y en esa dinámica hay una verdad que atraviesa toda la narrativa bíblica. Dios no abandona su propósito cuando un instrumento falla. Busca otro instrumento. Busca al hombre o a la mujer que esté dispuesto a obedecer completamente, aunque cueste todo. El profeta Samuel entendió eso desde esa noche de llanto en Gilgal. Y cuando tomó la espada y completó lo que Saúl no había completado, no solamente estaba ejecutando una orden divina, estaba cerrando un capítulo para que Dios pudiera abrir el siguiente. Estaba siendo fiel en la parte que le correspondía para que el propósito de Dios pudiera avanzar hacia lo que venía. Esa es la escena más impactante de Samuel, no porque sea violenta, sino porque revela con una claridad sin concesiones lo que significa servir verdaderamente a Dios en los momentos en que la obediencia cuesta más de lo que cualquier ser humano elegiría pagar por cuenta propia. Y antes de cerrar este video, hay algo que necesitas saber sobre lo que sucedió con Samuel después de ese día en Gilgal. Algo que el texto bíblico registra con una brevedad que contrasta con el peso enorme de lo que está diciendo. El texto dice que Samuel nunca más fue a ver a Saúl hasta el día de su muerte, y que Samuel lloraba por Saúl. Dos realidades que parecen contradictorias, pero que juntas describen la experiencia de alguien que ama profundamente y que al mismo tiempo entiende que ese amor no puede anular la justicia de Dios. Samuel no dejó de amar a Saúl cuando lo rechazó. Lo amó hasta morir, pero entendió que amar a alguien no significa protegerlo de las consecuencias de sus propias decisiones. No significa suavizar la verdad para que sea más fácil de escuchar. No significa acompañar a quien se aparta de Dios como si ese apartamiento no tuviera consecuencias. Samuel amó a Saúl lo suficiente para decirle la verdad completa, aunque esa verdad destruyera la relación entre ellos, y cargó el dolor de esa separación hasta el último día de su vida. Ese es el costo del profetismo genuino. Ese es el costo de la fidelidad a Dios cuando la fidelidad exige decir lo que nadie quiere escuchar, hacer lo que nadie quiere hacer y cargar el peso del amor por quienes se alejaron sin poder traerlos de regreso. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esto. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad o tu país.
Queremos saber hasta dónde llega esta conversación y si este video movió algo en ti, compártelo con alguien que también necesite entender que la obediencia a medias no es obediencia. Nos vemos en el próximo video.